Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas en el aire, porque la radio funciona siempre en el aire, es un privilegio que tenemos, para comenzar nuestra tertulia semanal. Hoy charlaremos acerca de un tema que seguro será muy discutible. ¿Es un invento la adolescencia? Y te presentamos a nuestros tertulianos. Yo solo no me apañaría para hablar de un tema así. Nuestra mesa está rodeada por los siguientes. Camilo Esperón, socio fundador del Cuarto de Atrás. Bienvenido, Camilo. Buenas noches, bien hallado. Flor Sánchez, que decimos que nuestra profe de cabecera, porque es profesora de religión evangélica y algunas cosas más. Entre otras, también es graduada en psicología. Eso vendrá muy bien hoy. Bienvenida, Flor. Hola, muy buenas noches. También tenemos con nosotros a Daniel Ofcan, licenciado en periodismo y diplomado en Biblia y Teología, director del diario Protestante Digital. Así que es el mundo de las noticias al encuentro del comentario. Bienvenido, Dani. Hola, Daniel, buenas noches. Pensé que te habías ido. Tenemos también con nosotros... Aquí estoy, ¿me escucháis, no? Sí, perfecto. Además suenas bien. Pedro Crenes, escritor multipremiado, colaborador de diversos medios y también con alguna experiencia en la materia directa. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por la invitación, gracias. Carlos Rodríguez también es graduado en Biblia y Teología y maestro de Biblia y escritor también. Bienvenido, Carlos. Un saludo para todos, Daniel. Y Lourdes Díaz, locutora y durante muchos años directora de la mañana en una cadena nacional de radio. Bienvenida, Lourdes. Lourdes, ¿estabas ahí? Hola, sí, estoy aquí. Te estoy hablando. Pues no escuchaba nada, ¿eh? Sí. Bueno. He dicho, hola, ¿qué tal? Pues hola, ¿qué tal? Pues muy bien, esperaba escucharte bien. Bueno, comenzamos el cuarto de atrás con el aperitivo, porque en el cuarto de atrás siempre sazonamos la tertulia con unas breves piezas escogidas de buena música que seguro que te gustan, porque son muy populares, las de hoy, a las que llamamos pizcas de adobo musical. Hoy serán de uno de los compositores más famosos del período clásico, el vienés Wolfgang Amadeus Mozart, quien en sus breves 35 años que vivió nos ha dejado muestras magistrales de su genio creativo,
de las que hoy escucharemos tres breves fragmentos interpretados por tres distintos intérpretes. Y vamos ya con la primera pizca de adobo musical. Se trata de un fragmento de la sonata número 11 en la mayor para piano de Mozart, que interpreta el famoso pianista y director de orquesta argentino, español, israelita y palestino, Daniel Barenboim, que por cierto hace poco anunció que ya empezaba a despedirse porque tiene una enfermedad que le va a ir privando de seguir en plenitud a su trabajo. De momento no, mentalmente está perfecto. Bueno, escuchemos a Daniel Barenboim en este fragmento de la sonata 11 en la mayor de Mozart. Después de saborear esta pizca de adobo musical que luce más con estas manos tocando el piano, vamos ya con el tema de nuestra tertulia del cuarto de atrás de hoy. Hemos anunciado que el tema para hoy es, y repito, ¿es un invento la adolescencia? Las definiciones, yo empezaría por ahí, las definiciones no coinciden todas. El periodo entre la pubertad y la edad adulta, sin embargo, otra definición dice el periodo entre la niñez y la juventud. De hecho, la pubertad, según la información que recogemos de diccionarios, suele empezar entre los 8 y los 10 en las niñas, entre los 10 y los 14 en los niños, y suele finalizar entre los 13 y 14 en las niñas y entre los 15 y 16 en los niños. Yo creo que estas enciclopedias están un poco atrasadas. Me da la impresión. Y en algunas zonas más atrasadas todavía. Pero bueno, en todo caso, existe ese periodo de la edad de las personas y a ese periodo se le denomina adolescencia, aunque hay algunos que lo discuten. Así que yo os hago la pregunta inicial y os la hago a todos porque seguro, espero, deseo que no todos respondáis lo mismo. Así que vamos allá. La pregunta, ya sabéis, ¿es un invento la adolescencia? Y yo empiezo por Pedro, por ejemplo. Pedro, ¿es un invento la adolescencia? Tú que ya tienes alguna por casa. Pues yo creo que no, no es un invento, ¿no? Yo creo que lo que tenemos ahora son maneras distintas de cursarla, ¿no? Creo que ahí tenemos el libro de los Proverbios, ¿no? Que habla constantemente en este diálogo del padre con los hijos, llamándole a la sabiduría, ¿no? Y sí que podemos plantearnos que son, bueno, esa sabiduría es para, tal vez para hombres y mujeres un poco más adultos, pero no, creo que esa forma de rebeldía, esa forma de no estar contento con el mundo en cierto momento de la vida, pues yo creo que es una cosa natural, ¿no? Y que ha habido en todas las etapas y en todos los momentos. Yo lo que creo que también lo que ocurre es que los padres
hemos contribuido a que esta adolescencia sea eh, peor, por decirlo así, ¿no? Hemos querido darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos, no ponerles, como dicen algunos, el punto en boca que nos ponían nuestros padres a nosotros. Hemos querido darle rienda suelta a todos y nos hemos dado cuenta de que una buena adolescencia bien llevada, con tus padres que están encima de ti, orientándote, llevándote hacia donde debes ir, es lo bueno. Entonces yo creo que la adolescencia como tal no es un invento, pero sí que tenemos unas herramientas muy malas para poder cursarla con nuestros hijos hoy día, ¿no? Carlos, ¿a ti qué te parece? ¿Es un invento la adolescencia? Bueno, como término tan usado y conocido por todos, por los que nos están escuchando, ¿verdad? Se remite inmediatamente, ¿no? a ese periodo de edad entre los 13 y los 19 años, los teenagers, ¿no? Que dicen los de habla inglesa, ¿no? Y todo el mundo sabemos a qué nos referimos cuando hablas de un adolescente, ¿verdad? Y hace referencia pues a esos jovencitos, ¿verdad? Que están dejando ya la pubertad o esa edad de la niñez para ser ya, encaminarse a ser un hombre, pero que todavía no lo es, todavía está en crecimiento. De hecho, el término adolescencia viene del latín y es lo que significa crecer, es una madurez, un crecimiento como tal, ¿no? Y entonces, por un lado, sí, la adolescencia es una realidad, es un periodo del desarrollo de las personas, tanto de los hombres como de las mujeres, de los niños como de las niñas. Es una realidad, ahí está, hay cambios, es un tiempo pues muy fluctuante en todos los sentidos, físico, emocional, psíquico, en fin, en todos los sentidos. Pero sí que es cierto, por otro lado, también es cierto que hoy por hoy, ¿no? Hemos llegado a crear artificialmente, ¿no? Este fenómeno que llamamos adolescencia, porque de hecho incluso el mismo término no ha sido si hasta hace poco, recientemente, hacia el 1900 me parece, que es cuando un psicólogo norteamericano le dio nombre, por lo menos lo que he podido leer en los recortes de prensa que nos has enviado, Daniel. Dani, tú que ya tienes uno que se va acercando, bueno, de momento aún no habrá llegado a adolescente, pero sí estás en contacto con las noticias, pues más que ninguno de nosotros. ¿Tú cómo ves el tema? Yo diría que en parte es una manera, o sea, la adolescencia se puede definir desde diferentes perspectivas, ¿no? Yo por una parte decía, sí, es un invento, o sea, pienso personalmente, puede ser un invento si lo consideramos como algo, una etapa moderna que nosotros hemos estirado, pero creo que físicamente pues sí que tenemos claramente, ¿no? Un paso de la niñez a la juventud o en ese proceso pues en el que uno se va a hacer adulto hasta que no es del todo adulto, pero ya no es niño. Entonces ese periodo pues algunos se pueden llamar juventud, otros adolescencia. Y en ese sentido creo que también a medida que se va estirando más la vida, la edad, es decir, ahora mismo estamos en unos niveles como creo que nunca antes en la historia de longevidad. Entonces, también digamos que todas las etapas se van estirando. Entonces, me da la impresión de que también es un poco en base a eso las etapas se hacen un poco más notorias y a veces se pueden incluso hacer demasiado estiradas. Ese es un poco el debate, ¿no? Quizá el concepto de adolescencia, cuando se estira demasiado, hace que una persona pues no tome responsabilidades sobre sí mismo y ese sería un poco quizá el debate que está a veces de fondo y que bueno, ya no tiene tanto que ver con lo físico, sino que tiene creo que ver más con lo sociológico, con la manera en la que nos vamos encajando, sobre todo en estas sociedades modernas y occidentales. Flor, ¿tú cómo ves el tema? Tú has hecho, entre otras cosas, has graduado en psicología y encima te dedicas al contacto con adolescentes a diario. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que se utiliza ese término para definir unos determinados cambios que ocurren en las personas, ¿no? Obviamente es una etapa es una etapa de crecimiento, que sí que depende de los autores, puede ir desde, pues se supone que desde los 12 años hasta los 18, incluso podría llegar hasta los 20 años, para pasar con algunos autores de 20 a 25 a ser la juventud,
pero como bien decía Dani, esto se puede alargar por muchos motivos, ¿no? Pero donde se producen una serie de cambios a nivel psicológico, a nivel neurológico, a nivel físico, que son muy relevantes para las personas, que van a definir el adulto futuro y que en esa época es la época de transición más crítica, digamos, dentro de las etapas de las edades de las personas que se pueden dar. Quizás con esto, para empezar el tema, podemos después, si quieres, ir pues interiorizando más o profundizando más en los temas. Lourdes, tú que has tratado con los tuyos y a lo mejor ya tienes hasta nietos en esa franja, ¿tú cómo ves el tema? Pienso que ahora mismo se le da mucha más importancia a la adolescencia. Acércate más al micro que te oímos bajito. Te escuchamos bien, pero bajito. Vale, bueno, pues decía que, por ejemplo, cuando yo fui una adolescente, en aquel momento a los adolescentes se nos decía que estábamos en la edad del pavo. Y tampoco no se le daba tanta importancia a la adolescencia. Era ese cambio que estabas sufriendo tanto chicos como chicas, que pasabas de la inocencia de la niñez a comenzar a despertar a las cosas de los adultos. Pero bueno, era una época transitoria. Yo creo que ahora sí verdaderamente se le está dando demasiada importancia y que además pienso que demasiada importancia porque además muchas veces se quiere privar de muchas cosas a los jóvenes, se les pide muchas cosas, se les pide pues que tengan capacidad para decidir en cosas como, por ejemplo, si quieren abortar, si quieren cambiar de sexo, lo que quieren ser, pero después no se le pide otra serie de cosas que son fundamentales. Los derechos, pero también los deberes. Entonces, creo que ahí hay muchas lagunas y que es importante que los padres en casa trabajemos con el carácter de nuestros hijos y les ayudemos, porque en verdad es una época de transición, pero no es una época mala ni difícil, es diferente. Camilo, ¿tú qué opinas del tema? Bueno, yo no sé si es diferente o es mala. Voy a utilizar la palabra complicada, ¿no? Cuando el niño está dejando de ser niño y se da cuenta que ya no es un niño, pero también se da cuenta de que no es un adulto, pues se encuentra en una situación que no sabe muy bien en ese momento dónde se encuentra, ¿no? Pues es una situación complicada. Yo que ya he pasado por mis hijos y por su adolescencia, pues me doy cuenta de que la situación en ellos fue especial. Y yo pienso que en todos los chicos adolescentes, sean unos años más arriba o más abajo, pues tienen unos caracteres especiales que a lo mejor están diciendo blanco y a los 5 minutos están diciendo negro, pero te das cuenta de que forma parte de la situación en que se encuentran ellos. Es complicado, ¿no? Y yo diría más, refiriéndome ya a los adolescentes nuestros cristianos, que se han criado en el seno de la Iglesia con nosotros, es una situación, quizá lo abordéis vosotros después en la segunda tanda de comentarios. Para mí es una edad fundamental en el sentido, lo he observado a través de los años, los muchos adolescentes que he conocido en mi congregación y en mis hijos propiamente, ¿no? Que es el momento en que se agarran del Señor o es el momento que se despegan y después es muy complicado la vuelta, ¿no? Es un momento muy difícil en ese sentido, ¿no? Por tanto, es algo que los padres que tienen adolescentes y que nos estén escuchando en este momento, tienen que pensar que tienen que tener paciencia, echar mano de la oración y tratar el tema, si es posible, con especialistas o con gente que sabe, yo qué sé,
en la congregación de Flor, la que conozca a Flor, pues pueden recurrir a ella para que les dé unas materias en ese sentido, ¿no? Es fundamental estar preparado para eso y tener sabiduría y discernimiento para tratarlo. No es fácil. Pero tú abriste una brecha en el tema que me ha parecido muy importante, y enlaza con lo que acaba de decir Camilo. ¿Cómo tratarlos? Tú has planteado algo que tiene que ver, yo creo que tiene que ver del todo, con lo que entendemos como educación. Y que quizá pues hay corrientes ahora del deja hacer y corrientes en las cuales se trata de que algo, algo que ya se apuntó antes también, yo creo, yo no sé si fue Dani o si fue Carlos, pero yo creo que fue Dani que apuntaba algo de que tengan lo que yo no tuve. Y eso está haciendo muchísimo daño. ¿Tú qué opinas en esa cuestión? ¿Cómo formarlos? ¿Cómo encauzarlos? ¿Cómo encaminarlos? ¿Hay algo ahí en lo que en general estamos fallando? Yo creo que una de las cosas importantes es, y eso bueno, Flor, que hizo toda la carrera, pues yo me acuerdo en la Facultad de Psicología cuando yo empecé a estudiar allí, lo primero que me dijo el profesor de teoría y metodología de la psicología es, cada cabeza es un mundo, y parece una tontería, cada caso es un mundo, es decir, hay planos generales, hay recetas generales, pero después hay que ir al caso, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser en primer lugar con nuestros hijos naturales. Es decir, y decirles a ellos que es la primera vez que un padre se enfrenta a un hijo o una hija que se llama tal y que está con un padre cual y que está en esta situación de adolescencia. Es decir, que para todos es nuevo. Eso en primer lugar. Después, en segundo lugar, ser empáticos con nuestros hijos. También hemos pasado por ahí y nuestros padres hicieron todo lo que pudieron y también debemos ser empáticos en un sentido con nosotros mismos. Es decir, creo que hay mucha frustración por hacerlo bien y por ponerles por las tardes que hagan el fútbol, que yo no fui, que toque la guitarra que yo no toqué, y tampoco hace falta darles todo lo que tienen, porque al final todos los hijos lo que siempre hemos querido, y los nuestros también, es estar con sus padres, es tener un entorno sano, tranquilo, donde no haya gritos, y siempre hay problemas, ¿no? Pero ser naturales, ¿no? Y en tercer lugar, y creo que lo más importante es ser para ellos un ejemplo, ¿no? De que se puede caminar por la vida y se puede llegar a un sitio, ¿no? Conversando con mi mujer, con mis hijas, a veces pensábamos, ¿no? Te vas y estás estudiando, eres muy joven y piensas, ¿tendrá sentido todo esto? Cuando termine la carrera trabajaré, tendré una casa, y parece que no hay término, parece que no hay fin, que uno está atrapado en esa adolescencia, en esa juventud, pero sí que hay maneras, sí, sí, el tiempo pasa, uno camina y va llegando, ¿no? Entonces yo creo que también los hijos agradecen mucho eso, ¿no? Entonces yo creo que esas tres pequeñas cosas más o menos para dejarlas allí y dejaros a vosotros seguir, ¿no? Ujú. Carlos. Sí, sí, estoy de acuerdo con Pedro. Son unas líneas generales que todos deberíamos seguir en ese momento de la adolescencia o sea, para tratar a nuestros hijos. Pero voy a añadir un aspecto más que no debe de pasar desapercibido y que todos los que nos estén escuchando, padres, madres, educadores, pero especialmente en la familia, padres y madres, no hemos de olvidar nunca. Y es que uno no se enfrenta directamente con la adolescencia. Es decir, primero te has tenido que enfrentar con la infancia. Me estoy refiriendo que todo el trabajo fundamental que se pueda hacer y que se debe hacer con el niño en la infancia, eso va a sedimentar o dejar unas bases que van a ser fundamentales para cuando llegue la edad de la adolescencia. Si no se ha estado amando, cuidando, trabajando, preparando a ese infante, luego se va a encontrar en ese periodo de cambio pues muy dejado de sus padres, dejado en las manos de los amigos, dejados en fin, en un no saber dónde se encuentran, que sin duda eso es lo que le lleva a lo que también alguno de los contertulios decía, ¿no? De que se encontraba perdido en esa edad y ni es niño ni es hombre, y entonces pues busca la aceptación de los iguales, ¿no? De aquellos que son iguales que él, que se encuentran tan perdidos como él, y al menos allí tiene una aceptación, allí tiene una comprensión que no la encuentra ni abajo con los niños ni arriba con los adultos, ¿verdad? Y entonces, pues claro, es ahí en ese grupo
de adolescentes donde él empieza a criarse y formar su familia muchas veces, dejando la familia propia. Por eso que quisiera recalcar a todos, ¿no? La atención y el cuidado que además que como cristianos es un consejo bíblico el que hallamos en Proverbios, ¿no? O sea, cuando ya nos dicen que instruyamos al niño en su camino y así aunque cuanto fuere viejo no se apartará de él. Y la palabra de Dios no miente y es una realidad que lo que edificamos en la infancia, si está bien edificado con unas bases bíblicas, unas bases de acuerdo a los parámetros de Dios, eso va a fructificar en el futuro. Entonces yo apuntaría también en esa dirección de un trato previo antes de llegar a la adolescencia. Dani, aquí ahora acaban de plantearse dos cosas. La influencia en la adolescencia, el referente de ser modelo y la influencia en la niñez en caminar hacia la adolescencia. ¿Cómo lo ves o lo conoces o lo lees? Sí, yo creo que cada etapa de la vida necesita una atención específica y dedicada, ¿no? Y sobre todo cuando es en el caso de la infancia y la adolescencia, nos encontramos con etapas formativas que son fundamentales. Yo creo que la sociedad, bueno, yo creo que todo el mundo lo percibe, ¿no? La sociedad lo percibe, las familias lo percibimos. Y lo que hay a veces es pues colaboración entre las diferentes entidades o grupos que están alrededor de la persona. Pero otras veces puede haber lucha, ¿no? Y puede haber pues tensión, o puede haber discordia, o puede haber competencia. Y eso es un poco el mundo en el que estamos y en el que tenemos que ser sabios, ¿no? Bueno, en mi caso, pues como padre, sé que hay muchas cosas que son buenas para mis hijos, pero también sé que hay cosas que no lo son. Y entonces tengo que estar vigilante en ese sentido, ¿no? Y creo que a medida que van creciendo, pues uno tiene también que ir aprendiendo a gestionar también cómo la persona va creciendo y va también tomando ya sus propias decisiones y se va haciendo cada vez más independiente también y más autónomo, o así debería ser, ¿no? En su manera de actuar. Creo que es todo un gran reto, ¿no? Para nosotros como evangélicos creo que ahí tenemos no solo el hecho de apoyarnos en la Biblia, que es tan importante, sino que tenemos también la comunidad evangélica, ¿no? Lo que es muy sano tener una iglesia en la que poder refugiarse, apoyarse para poder ayudarnos en la educación de los hijos y que, bueno, que cada etapa de alguna manera de la vida esté siendo acompañada y la podamos vivir de esa manera, pues todos juntos de alguna manera intentándonos ayudar para seguir mejor a Jesús. Flor, tú que estás colaborando en la educación de adolescentes y preadolescentes, las alteraciones que ha habido en la construcción o más bien destrucción de las familias, ¿se nota que les afecten en el comportamiento a los chicos, chicos y chicas, claro? Sí, se nota muchísimo, muchísimo. Notas cuando bueno, yo hablo con referencia obviamente a los alumnos adolescentes que tengo, ¿no? Pero sí, sí se nota cuando, por ejemplo, vienen de hogares destruidos, porque donde ha habido pues de todo y se manifiesta en su forma de expresarse, en su forma de comportarse. Es bastante triste, la verdad, es bastante triste porque los ves no sé si la palabra es muy correcta, ¿no? Pero desamparados. La palabra desamparados es correcta. Es que antes iba a decir desangelados. eh, y les ves tristeza en los ojos. Yo tengo algún alumno así. Y tengo otros alumnos que no son alumnos directos míos, pero que son alumnos de los centros donde estoy y los ves así. Obviamente, cuando estás de profesor y llevas muchos años, al final
sí puedes ver a través del niño, sí se puede ver a través del niño que tienes delante cómo, cómo ha sido su formación en la familia, a través de muchas cosas. Y la verdad es que en estos momentos, pues, a ver, son momentos complicados, son momentos complicados. Hoy se jubilaba una profesora de educación especial en un instituto y, y hablando del tiempo que ha estado trabajando, ella decía que que allá estos 2 últimos años, con el cambio de caracteres, de personalidades en los niños, le había sido muy difícil trabajar. Porque que ella cuando empezó esto pues no notaba, no había faltas de respeto, no había... Y ahora el tema es muy diferente, muy diferente. Y obviamente eso es por todo lo que viene familiar, porque nosotros, bueno, somos, digamos, colaboradores, acompañantes en la educación, ¿no? La mayoría de los que están, los profesionales de la educación, están para transmitir conocimiento, pero en mi caso, y que estoy de profesora de religión evangélica, no, el conocimiento que quieres transmitir es conocimiento bíblico y basado en la Biblia, obviamente, principios, valores morales y éticos cristianos. Y, y entonces, pues, a ver, ya trabajas con grupos de niños que tienen, digamos, afinidad, porque a temas bíblicos, ¿no? Pero que aún así, pues muchos no, ni siquiera se reúnen en iglesias. Qué importante es esto que acaba de decir Dani, ¿no? El tener acompañamiento, las familias tener acompañamiento en las iglesias, en el crecimiento con los niños, eso es fundamental. Hacemos un alto en nuestro tiempo de tertulia y continuamos, pero hacemos un alto para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical. Se trata del comienzo de una de las sinfonías más populares de Mozart, la Sinfonía número 40 en sol menor, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por Dima Slobodeniuk. Escuchemos, bueno, es nada más que el comienzo de la sinfonía, 2 minutos y medio. Escuchemos. Seguro que la conoces.
después de escucharla y de disfrutar aquello. Ah, sí, claro que la conozco, naturalmente que la conozco. Bueno, pues continuamos con nuestro tema y en este caso, pues yo voy a llamar al micrófono a Lourdes porque seguramente que ella tiene ya una experiencia un poco más dilatada con la formación desde la infancia hasta la juventud o quizá la edad adulta. ¿Estás, Lourdes? Hola, sí estoy. Bueno, Hola. bien. ¿Y tú cómo ves este tema de transmitirles a los que vienen, a los que están viniendo, ya han venido, transmitirles valores, que decía Flor, y sobre todo modelo? Mm. Pues a mí me tocó aprender de los errores que habían cometido mis padres y me tocó aprender también con mis propios errores que cometí cuando era un adolescente. Creo que es muy importante que no nos olvidemos que nosotros hemos pasado por ahí y que sabemos perfectamente aquellas cosas que no nos han hecho bien, que no han sido buenas para nosotros. El buscar el ejemplo en nuestras propias vidas es muy importante y también nos ayuda mucho. Pero, por ejemplo, después también te puedo decir que en el caso, por ejemplo, mis nietos los tengo entre adolescentes y ya mayores, pero los adolescentes, con el mayor puedo ser escuchada, con los adolescentes están en la edad en la que, ¿qué me va a decir mi abuela si no tiene ni idea? Y cuando estás en esa etapa es muy difícil hacerte escuchar. ¿Por qué? Porque ellos se piensan ya que saben más que su abuela. Y entonces es complicado. La verdad es que el Señor nos tiene que dar mucha sabiduría para este tiempo, para saber cómo trabajar con nuestros hijos, con nuestros nietos. Creo que ahora es mucho más difícil que hace unos años. Bueno, en primer lugar, quiero decir que estoy muy de acuerdo con Carlos, ¿no? Cuando habló de la niñez. Esa es la base, esos son los cimientos del edificio, ¿no? Si al niño no lo has educado desde chiquillo en aquellos devocionales que tienes que darle en casita y transmitirle lo que es el amor de Dios y todo lo que conlleva la palabra del Señor, pues evidentemente si llega a la adolescencia sin esa base va a ser muy, muy, muy difícil, ¿no? Por cierto, Flor me ha traído un recuerdo muy triste, ¿no? Cuando mi hijo era todavía un niño de preescolar, recuerdo que en una ocasión voy a recogerlo a aquel colegio y entonces salen todos alborozados porque estaban en un jardín y todos allí, todo con el alboroto que tienen los niños pequeños, ¿no? Y yo le decía a la directora, qué gusto da ver a todos estos niños aquí corriendo y viniendo a abrazarse y con esta felicidad. Y me dice ella muy seria, la directora, Camilo, no todos los niños son felices. Y aquello me cayó el alma al suelo, la verdad, que fue un día muy triste para mí, ¿no? Y me hacía esa pregunta, ¿por qué estos niños que parecen tan inocentes y que están tan chiquitines y tan especiales, ¿no? Por eso digo que al niño hay que darle mucho amor, transmitirle mucho el amor de Dios, sobre todo amor, y después cuando llegue la adolescencia que va a encontrarse con muchos problemas y con sus dificultades, pero si tú tienes esa base bien plantada, evidentemente tienes mucho que hacer, o sea, mucho, mucho que andar, ¿no? Cuando mi hija mayor se convierte, pues y después de ver yo su cara, su sonrisa, en el rostro había un cambio, ya que la mirabas a la cara, ya sabías que había tenido una experiencia real con el Señor, ya solamente con verlo, ¿no? Me atreví a preguntarle, bueno, ¿y qué fue lo que te marcó, no? Fue una conversación precisamente en la radio y estábamos hablando del amor de Dios precisamente, ¿no? Pero me acuerdo que ella dice, ¿sabes, papá? Lo que me vino a la mente, todos aquellos coritos, aquello que en la escuela dominical, la Biblia que me había regalado de cuando yo era una niña, todo esto. Y digo, caramba, salió a flote toda aquella semilla que fuimos sembrando en ella desde que era chiquitina, ¿no? Y después dio su fruto, ¿no? Y eso para un padre es una alegría muy grande. Por eso digo, qué complicado es. Pero si tuviera que dar una receta en una sola palabra, yo digo que es amor. Cuando al chico, a la chica, haga lo que haga, pase lo que pasa,
tú le haces ver que le amas, tú le haces ver que estás ahí, que perdonas y que estás ahí y tratas de entender el problema que sea, tienes muchísimo andado, desde luego. Bueno, seguimos avanzando en el tema porque es de lo que se trata. Hay algo que creo que no hemos apretado bastante y es lo de los modelos. Creo que hay algo que nos sobra a veces y es quejarnos, en vez de vivir con entusiasmo lo que estamos viviendo, sobre todo si vivimos desde la perspectiva de la relación con Dios. Y creo que los modelos es algo que necesariamente tenemos que repasar. Me da la impresión que a veces el modelo es un modelo lamentable porque está lamentando siempre y no tiene una perspectiva positiva que pueda, digamos, contagiar, porque los modelos son muy contagiosos. Pero hay algo que, sin duda alguna, pues todos estamos al tanto. Y es lo siguiente, yo estaba hace un rato echando un vistazo a un libro que tiene ya bastantes años, creo que es de 1980, pero que fue muy famoso en su día. El autor se llama o se llamaba Alvin Toffler y el libro se titula La tercera ola. Y la verdad es bastante realista. La pregunta es la siguiente. ¿Nos han atropellado los cambios? Ha habido cambios muy grandes en los últimos 15 años. ¿Nos han atropellado los cambios, Pedro? Sí, que sin duda sí, claro, nadie está preparado lo suficiente para los cambios, ¿no? Pero también es cierto que dentro de las familias y sobre todo delante de los hijos, ese atropello debe notarse lo menos posible, en el sentido de que nosotros somos los que tenemos que gestionar esos cambios hacia afuera y desde dentro, lo que tú decías, los modelos, pues darle una perspectiva de tranquilidad o si hay zozobra, una zozobra esperanzada, ¿no? Porque la verdad es que yo recuerdo a mi madre, había momentos en su vida en que ella estaba muy, muy agobiada y cuando uno es pequeño uno no lo nota, pero sí que hubo momentos en su vida en que ella era más o menos alegre o lo que sea, pero a veces los hijos no nos enteramos de eso. Yo creo que en ese sentido nosotros debemos tener las espaldas anchas para cubrir en un sentido a los hijos de esos grandes cambios, de ese atropello y también advertirles que para ellos también cambiará la vida, ¿no? O sea, hablando de ser modelos, ¿no? Entonces, nuestros hijos ahora se creen que se saben todas con la tecnología, pero dentro de 20 o 30 años la tecnología cambiará y ellos serán también unos señores de 40 o 50 años que no se van a enterar también, porque, en fin, todos creemos que todo ha empezado con nosotros, pero no es así, ¿no? Así que yo creo que eso, sí, que nos atropella, pero nosotros debemos tener una desesperación o un agobio sosegado delante de los hijos, ¿no? Carlos. Sí, claro, nos atropella porque además están muy influenciados, manipulados en esa edad, por desgracia, en el tiempo que corremos. Yo no me estoy refiriendo a la historia siglos atrás, ¿verdad? Pero en los tiempos actuales, la adolescencia está tan manipulada desde fuera, desde el exterior, de los medios, intereses políticos, intereses comerciales. Es que se quieren apoderar de ellos y además es una influencia negativa hacia los padres generalmente, ¿no? Para que luchen contra los padres, para que estén en contra de los padres, es lo que se ve en las series de televisión, es en lo que se promociona hoy día. Entonces los padres nos encontramos además con este hándicap, ¿no? O sea que muchas veces por muy buen trabajo que tú quieras hacer, por mucha coherencia que quieras presentar a tus hijos para que ellos se abran, que vean que eres sincero, que no eres hipócrita, puesto que esto que es lo que más odian ellos y no soportan la hipocresía, ¿no? Pero a pesar de tu, no sé, mejor presentación que hagas como padre, como amigo, ya están recibiendo esa influencia contra los padres, ¿no? Esa influencia y como digo, ¿no? Y esa manipulación en todas las áreas, ¿no? Que se nos hace muchísimo más difícil. Dani, los medios están, tú que estás todo el día en contacto con medios necesariamente, al estar al frente de un medio,
pues también tienes contacto diariamente con toda clase de medios. ¿Los medios están al servicio de los lectores o al servicio de quienes están en este tema, ya que Carlos lo ha sacado? En cuanto a los adolescentes Sí, y sí. los jóvenes, evidentemente es un sector como cualquier otro que puede ser monetizado y que puede ser explotado comercialmente. Y de hecho, hay muchísimos productos y de alguna manera que se dirigen específicamente a este colectivo, porque además es un colectivo que aunque no tenga quizá mucho poder adquisitivo, sí tiene el poder adquisitivo de los padres. Es decir, es muy habitual que los padres financien muchas de las cosas que a los hijos les gustan, ¿no? Y en ese sentido lo vemos en el cine, en la música, en las tendencias que hay a todos los niveles. Es un momento además de mucha pasión. Entonces, cuando alguien se apasiona por algo, está dispuesto también a gastar en ello. Y eso, por supuesto, que se transmite a los medios y a la manera en la que enfocan muchos de los temas. De hecho, hay algunos temas que incluso yo creo que preocupantemente en los medios muchas veces no han estado presentes lo suficiente. Y voy a señalar dos temas que además afectan a adolescentes directamente. Uno es el tema de las apuestas y el juego, que teóricamente está restringido para mayores de 18 años, pero sabemos y todo el mundo sabe que hay chicos y chicas menores que están apostando a través de Internet y que realmente pues no hay suficiente control sobre ello y hay muchas personas jóvenes que están teniendo muchos problemas con eso. Y otro es el tema de la pornografía también, que es un tema lamentablemente también muy presente en el mundo de los adolescentes y que también pues tiene unas derivadas terribles a partir de no solo ya el consumo de pornografía, sino que incluso muchos jóvenes se lo planteen o adolescentes como un modo de vida, es decir, que estén dispuestos incluso a vender su imagen, su cuerpo para conseguir dinero. Y son dos aspectos que mueven mucho dinero y por lo tanto aunque hay denuncia, hay mucha menos denuncia de la que debería haber, creo yo, a nivel mediático. Y creo que en eso pues también tenemos una responsabilidad como sociedad. Flor, tú que estás entre niños, entre adolescentes, ¿percibes mucho esto? Lo que estaba comentando Dani ahora. Bueno, lo que se puede percibir más, lo que yo puedo percibir más, es el tema de las apuestas, lo enganchado que están con ciertas cosas. Esto sí. Igual el tema de la pornografía, yo no soy más, no soy consciente de algunas cosas, sí de otras, sí que veo que también afecta, incluso no, ya no a la adolescencia, ¿no? Sino yo me voy más para abajo, ¿eh? Porque está clarísimo y están ahí los datos, que a partir de los 8 años hay muchos niños que están enganchados a eso, ¿no? A ver, estamos hablando de etapas que son donde los niños y los adolescentes son muy vulnerables a todo lo externo y están sobre todo en la adolescencia, están buscando su identidad, su independencia de los adultos, su lugar, tener su propia identidad. Y entonces todo lo que haya dentro de la casa como que no les vale, van a buscar fuera respuestas. Y entonces la vulnerabilidad es total. Hay que estar muy pendiente de ellos, aprender a comunicarse con ellos, escucharlos mucho también. Lourdes, se nos está acabando el tiempo, pero queremos escuchar tu opinión. Yo pienso que los padres tienen que perder el miedo también a la adolescencia de sus hijos. Muchas veces enfrentamos esa etapa de nuestros hijos con miedo, porque pensamos que a lo mejor no lo estamos haciendo bien. Los hijos no vienen con instrucciones debajo del brazo. Y los hijos también tienen que aprender a escuchar a los padres. Y los padres no deben dejar de hacer uso de su autoridad. También hay que amarles, hay que enseñarles, pero también hay que saber corregirles. O sea que creo que es importante que los padres no nos olvidemos
del papel importante que tenemos en nuestros hijos. Camilo, 2 minutos, no tenemos más. Si te pasas te corto, lo siento. Es que las horas todavía no permiten aumentarlas. Pues déjese de preámbulos, señor director. Mire usted, aparte de lo que se ha hablado ahí, que es muy malo, se ha hablado de la pornografía, se ha hablado de juego, es terrible. Los jóvenes y adolescentes están sufriendo ataques muy duros por todo eso, que es terrible, y por la ideología de género. Se le está sembrando desde niños a los chicos ideología. Eso puede ser mucho más peligroso que lo que se mencionó hoy anteriormente, bajo mi punto de vista, ¿no? Por tanto, hay que tener mucha comprensión con ellos y tratar de desactivar esa ideología que se le está metiendo a ellos. Eso fue mi arduo trabajo con los míos, ¿no? Y por tanto, hay que tirar para adelante. Un ejemplo de noticias que me llegaron de Corea del Norte ahí atrás. Quienes están entregando a muchos padres que les está costando ir a un campo de concentración es la denuncia de los hijos, no es de los vecinos, ni de parientes lejanos, de los propios hijos. ¿Por qué? Porque les han lavado el cerebro de tal manera que estaban diciendo mi padre es una persona que no es normal, ¿no? Y aquí yo creo que vamos camino de eso si nosotros no sabemos ponerle en el camino adecuado y saber contrarrestar toda esa influencia que tienen de afuera, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Pues muchas gracias por este tiempo a cada uno, porque realmente, como pasa siempre, al hablar de un tema, el hablar de él enriquece acerca del tema, es lo normal. Así que muchas gracias por vuestras aportaciones, Camilo, Flor, Dani, Pedro, Carlos, Lourdes, muchas gracias. Y seguidamente, pues habíamos prometido una tercera pizca de adobo musical, y se trata del comienzo de la famosa Pequeña Serenata Nocturna de Mozart, que nos interpreta la Camerata de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Escuchemos otro fragmento que es muy conocido, pero muy bonito. Escuchemos. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.